Muy bien, de vuelta. En este caso hablamos con gente que estuvo en el lugar. Sí, que estuvo en la marcha por las economías regionales y que en algún tramo también hizo desde el Chaco, que es el caso de nuestro compañero Nico Bonadío, que ya está, Amadío, perdón, que ya está acá, para contarnos un poco también ese tema. Pero antes, si te parece, ilustramos. Exactamente, mostramos. nos introducimos en el tema. Un informe que preparamos para compartir lo que fue y lo que dejó esta Marcha Nacional de las Economías Regionales. Ya, llegó el momento de la revolución inteligente, hermanos. Sí. ¡Pobres de los más pobres de la Argentina! Acá vinimos a decirle al gobierno nacional que atienda las necesidades, que no se debe mentir al pueblo. No es verdad lo del hambre cero. Acá estamos, en nuestra lucha más profunda. El corazón de la Argentina se mueve. Acá están los compañeros del Impenetrable. Acá está el Chaco, la provincia más pobre del país, unido a las otras provincias también empobrecidas por las políticas. América Latina y no sur norteamericano. Acá estamos despiertos, la gente cambia su historia de los límites de Tijuana, La Habana y la Patagonia. Hermano, como un piquete en la carretera, sus políticas pasivas no valen, si acá no mienten. Guacho, busca la verdad entre tu gente, siente la rabia y una generación autónoma. ¡Nos quieren sacar las tierras! Señores, acá vivimos, hace 10 días que estamos marchando. Yo no estoy solo acá, hay militantes de años, familia entera resistiendo el triste engaño. Mi tierra no se entrega, los míos no son vitrinas, la es privado y que lo entienda así Sebastián y Cristina. La raza despierta, se une y muestra la cara, por los caídos, Zapata y Che Guevara. Yo tengo mi mano y también una canción, la fuerza y resistencia de esta revolución. Sirve si los siervos se revelan, hay que luchar. El sistema es cadena engaña y va a matar. Aquí están, en la marcha multisectorial, los campesinos pobres, los pueblos originarios, los pequeños y medianos productores, los comerciantes, los estudiantes, los hermanos desocupados. Ante la grave situación que estamos atravesando, de tierra, derecho y trabajo, de soberanía y federalismo, redes sociales complementarios. Plazas más serias para naciones. Y si en la plaza tú ves manifestaciones, no lances acusaciones sin ver ante las razones. Guardar distancia no sirve de solución por ignorancia. ¡Ya no existe los trabajos! ¡Ya no hay justicia para nuestro pueblo! ¡Mina! Encuentro Nacional de Naciones y Pueblos Originarios. Con la inflación, los despidos, el ajuste, los tarifazos, las importaciones indiscriminadas, las quiebras de las economías regionales. ¡Acá está el Impenetrable! ¡Acá está Tucumán! ¡Acá está Entre Ríos! ¡Acá estamos las provincias! ¡Acá estamos los que le entregamos la patria! Venimos a denunciar una asociación ilícita que ocurre en la provincia de Misiones entre el poder político y el poder económico. Y voy a explicarles por qué decimos esto. El gobierno de la nación fijó un precio para la hoja verde de yerba mate, pero lamentablemente se olvidó de decir cómo los tenían que pagar, de qué forma. Y por eso Las Marías ha entregado cheques, que es una gran empresa yerbatera, a más de 10 meses. Imagínense, nuestros colonos entregaron en junio, julio, agosto la yerba y van a cobrar allá por marzo, abril, mayo. Con el tema tealero se exporta más de 100 millones de dólares por año. De estos 100 millones de dólares, solamente el 2% queda en manos de 10.000 familias de misioneros, entre ellos obreros rurales y pequeños agricultores tealeros.
El 98% restante se queda en manos de 5 grandes empresas. Para colmo, el gobierno de la nación le quitó las retenciones, que era el 5%. Con el 50% de las retenciones que le regaló el gobierno de la nación, nos pagan a todos los agricultores de este alero. Por eso decimos que es un escándalo la política agraria en la provincia de Misiones. Decíamos cuando observábamos eso, hablábamos con Nico y decía la energía que se siente en ese lugar, ¿no? Sí, no, aparte, sabiendo que había gente que venía desde el lunes viajando, era toda una mezcla de bronca, de sensaciones, de todo un poco, ¿no? El cansancio también. El cansancio, pero sobre todo, digamos, el tema de exigir una respuesta concreta después de tantos años de venir luchando y hasta hoy seguir sin respuestas, como que alentaba a decir, bueno, basta, vamos a frenar esto, ¿no? Graciela ha tenido la oportunidad de ingresar y participar de la charla por parte de la corriente clasista y combativa. Así es. Estuvimos marchando toda la mañana. Cuando llegamos a Plaza de Mayo nos llamaron que había una negociación entre más de 30 delegaciones, ¿no es cierto? Misiones tuvo participación y justamente fui yo la que entré a la conversación con el gobierno nacional, ¿no es cierto? Participaron 5 ministerios, o sea, 4 ministerios, más el INAE, Desarrollo Social de la Nación, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Trabajo y Agroindustria, ¿no es cierto? Entonces, ahí se planteó, tuvimos una reunión de más de 3 horas, se planteó las diferentes problemáticas de cada provincia. Nosotros no quedamos fuera porque tenemos un montón de cosas, pero como el tiempo fue poco, pudimos plantear todas medias, ¿no es cierto? Porque éramos muchos, éramos 15 los que entramos y todos tenían innumerable cantidad de problemas para plantear. Se planteó a los funcionarios las respuestas que dieron fueron pocas, digo, porque en realidad se entabló una conversación, no estuvieron los ministros y estaban los funcionarios, y se hizo intercambio de teléfono, se comprometieron con algunas cosas, como la construcción de vivienda para la cooperativa acá en Misiones, hablo de lo nuestro, también alguna asistencia en comedores, que nosotros siempre decimos es denigrante salir a pelear por comida, pedir bolsones, pero hoy, ante la tremenda pobreza que se está viviendo en los barrios, que el ajuste hizo que el desocupado crezca día a día, que el empleado de la construcción, que teníamos casi 10.000 empleados de la construcción en la provincia, y se reconoce oficialmente que están todos desempleados, la obra pública está parada, la cooperativa ya hace un año que no estamos trabajando con la construcción por falta de dinero en la provincia, ¿no es cierto? Le reclamamos eso al gobierno nacional, que mande la plata a la provincia, que mande la coparticipación, que nosotros no vamos a aguantar el ajuste nacional y provincial porque la realidad es que las familias necesitan vivir y necesitan comer principalmente. Entonces, a raíz de todo esto, no teníamos una respuesta concreta, así dijeron, vamos a seguir los trámites que estamos planteando hace mucho, viviendas populares para el desocupado, que generaría techo y genera mano de obra, ¿no es cierto? Hay un compromiso de 100 viviendas que dijeron que vamos a continuar, nos pasaron los números, el referente de vivienda, que estamos charlando para ver cómo hacemos, y también tenemos que charlar acá con el IPRODA para atar terminar de cerrar eso, ¿no es cierto? Y el tema de asistencia que pedimos fue por la gran necesidad que hay hoy en los barrios, que ya no se veía, que la familia dicen no querían llevarle a los hijos a los comedores y no quieren salir a pedir bolsones de mercadería. Pero hoy, dada la situación, dada la emergencia que está viviendo la provincia o la ciudad de Posada principalmente, en las villas y asentamientos, vuelve a ser una necesidad. ¿Y hay algún seguimiento, digamos, de esos contactos que hicieron ustedes para que no sea un verso en realidad y para que se concrete? Nosotros lo que hicimos en esa mesa de diálogo, entre todas las provincias, le exigimos una mesa el día 18, porque el día 18 tenemos otra marcha nacional, va a tener acompañamiento de la CGT y todos los sectores que estuvimos ahí, ¿no es cierto?
y le exigimos que pongan una fecha para ir por las respuestas, ¿no es cierto? Porque si no te queda todo en verso, claro, no resolvés nada, y el 18 vamos para allá nuevamente. Está bien. Pensaba, Nico, también un poco en todos estos años tu trabajo como cronista popular, si se quiere, ¿no? Hemos visto y acompañado muchas marchas. ¿Qué es lo más conmovedor? ¿Qué es lo que podríamos contar desde ese acompañamiento desde Chaco, en tu caso fue, ¿no?, con las organizaciones? Y bueno, uno que está acostumbrado, digamos, siempre al mismo circuito de movilización, esto fue todo como una travesía, ¿no? En el sentido de viajar hasta Chaco, de ahí encontrarse con un montón de gente y arrancar desde ahí y no parar hasta llegar a Buenos Aires, porque era dormir en el colectivo un par de horas, levantarse, ir a otro acto, marchar por el rayo del sol a cualquier hora. No había, o sea, estaba organizado, pero sin embargo eran 18 colectivos que viajaban todos juntos y bueno, uno se rompía, otro que pasaban cosas, ¿no?, que pasan siempre. Y bueno, y eso generaba más de todo, ¿no? Cansancio y a la vez estar a la expectativa de todo lo que iba pasando. El hecho de estar buscando dónde cargar la cámara o bajar el material para que no se pierda nada. Era todo, digamos, una búsqueda constante, ¿no? Tanto en la parte técnica como en la parte de realización. Pensaba también en la expectativa que tienen las organizaciones de que llegar a Buenos Aires es como el lugar en el que se pueden conseguir respuestas, ¿no? Entonces, todo ese esfuerzo que significa para ellos poder movilizarse, porque acá evidentemente no hay respuestas, ¿no? Sí, más yo lo tomo como una visibilización por parte de los medios nacionales. A veces las respuestas no son inmediatas. Por eso yo te hablaba de qué manera van a hacer el seguimiento para que eso no pase a ser un verso nada más. Pero sí la visibilización de los medios. Algunos que le dan determinado espacio, otros que le dan otro poco más de espacio, pero espacio al fin, digamos. Totalmente. ¿Tuvieron presencia de medios nacionales ahí? Había medios, sí. Estaba Telam, estaban otros medios que se acercaban, que eran importantes. Igualmente yo creo que el acto fue muy simbólico por la cantidad de gente que hubo y marcó, digamos, un antes y un después en todo esto. En este nuevo contexto político, digamos, en todo lo que viene trayendo la crisis y demás, creo que hubo marcaron, digamos, un acto fuerte, ¿no? Es triste pensar a veces que hay que ir y que tiene que hacer todo ese esfuerzo que lo planteaba Nico para que las autoridades nacionales le abran las puertas, que entre Graciela y otros tantos, para visibilizar la cuestión. Digo, no hay forma de que se interioricen de lo que realmente pasa en las provincias y en las economías regionales. Esas cosas cuesta entender y suceden gobiernos tras gobiernos con la misma problemática. Bueno, lo que plantean los compañeros es que la plata está en realidad. Lo que pasa es que la están guardando, el argumento que tienen es que se está guardando para el año que viene en las elecciones. Entonces se retiene. Pero mientras tanto no le importa un bledo que la gente se muera de hambre. Que no tenga trabajo. Sí, porque en un momento nosotros, yo en particular, le decía a los funcionarios ahí que tendrían que, o sea, ya estábamos en un tono más pesado, ¿no?, que mande la plata a las provincias. Nosotros, si no manda la plata a las provincias, estamos, porque hace un mes que tuvimos una reunión con el ingeniero Roy y dice, mira, si nosotros no recibimos plata, estos barridos inclusive no van a continuar, porque no hay plata. Entonces fuimos a pelear para que venga la plata a la provincia. ¿Qué dicen? Bueno, nosotros ya mandamos, dice, ¿cómo que no le mandamos? Nosotros ya mandamos allá hace 750 millones, dice. Entonces... Se tira la pelotita. Se tiran la pelota uno al otro, ¿no es cierto? Nosotros, o sea, para nosotros fue un inicio de lucha, estamos en lucha constante todo el tiempo, pero creo que vinimos más fortalecidos para seguir peleándola. Pensaba también, como para ir cerrando, no sé, lo importante y lo interesante de ir articulando con otras organizaciones de la región, porque a veces las peleas son por las mismas reivindicaciones, pero son muy fragmentados, no se conocen entre las organizaciones que estamos más cerca, así que también es como una oportunidad para eso. Seguro, seguro. Así es. Bueno, muchas gracias por venir, gracias por contarnos y por traer las imágenes, Nico.
Y cuando regresemos, seguimos hablando de marchas y de manifestaciones, hablamos con la gente de ATE, ¿no? En el próximo bloque, que también estuvieron en la marcha, ¿no? Sí. Y van a seguir, creo que esta semana también en Buenos Aires. Pequeño corte y ya volvemos con el secretario general de ATE Misiones. Gestión Adolfo Velázquez. Los invitamos a conocer nuestro moderno Sanatorio Camino. Construimos junto a la familia caminera una obra social de excelencia. Contamos con la mejor tecnología y calidez humana. En nuestro sanatorio tratamos con el mejor cuidado de igual manera a todos. Nacimos pensando en la familia camionera y hoy no solo pensamos, atendemos a todos los misioneros. Para nosotros, la igualdad social es cosa de todos los días. Gestión Adolfo Velázquez. Sociedad Anónima. Gran variedad en materiales de construcción y artículos de ferretería. También a su disposición la mejor calidad en motosierras Steel y sierra cinta Sandvik. Kurt Franke, Sociedad Anónima. Avenida El Libertador 2313. Teléfono 03751 480 065. Secretario General de ATE, buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, ¿cómo le va? Vienen de una lucha y una pelea fuerte en la provincia de Misiones que tiene que ver con trabajadores de la salud, ¿no? Sí, se comunicó una medida de fuerza para el día de hoy y mañana, y hoy a media mañana llegó la conciliación obligatoria y se fijó una fecha de audiencia para el 14. ¿Cuál es la situación? Porque hoy cuando hablábamos con algunos de los enfermeros del pediátrico, sobre todo, bueno, el panorama de los trabajadores de salud pública es un panorama bastante complejo, ¿no? Porque uno puede como sondear también ahí todas las variantes de la precarización, sobre todo si uno mira el parque de la salud. Sí, hay diferentes partes. Por un lado tenemos los trabajadores que son parte del parque de la salud, y hay una disputa más allá de lo salarial que también es jurídica, porque los contratos que tienen los trabajadores del Parque de la Salud plantean que no pueden agremiarse. Eso es sinónimo de despido y figura en un contrato. Eso es una aberración jurídica que nosotros estamos planteando que no puede ser. Por el otro lado tenemos los trabajadores de salud pública, pertenecientes a salud pública, y dentro de esos esquemas tenemos lo que son los promotores de salud, que son becados, y después tenemos los becados nacionales, y cada uno con su particularidad en términos de salarios y de derechos también. Entonces hay una cuestión compleja ahí que a nosotros como organización sindical por ahí se nos complica también un poco, todo un desafío que tenemos por delante para tratar de encauzar en una pelea común de transformación profunda en lo que tiene que ver no solamente con el trabajador de la salud, sino con el sistema sanitario que está planteado de una manera, nosotros siempre lo decimos, concentrada en las grandes ciudades, 2 o 3 lugares, donde se obtiene la atención a través de un sistema privado, decimos nosotros, porque el Parque de la Salud no deja de ser una fundación, donde el Estado se desentiende de alguna manera, y en detrimento de los pueblos más alejados, que no cuentan muchas veces ni siquiera con placas radiográficas. Así que es todo un desafío como entidad sindical para plantear la pelea, y ahí nosotros decimos que hay que hablar con la comunidad, discutir con la comunidad, para replantear el sistema sanitario en la provincia, en función de las necesidades que tiene nuestra sociedad, no solamente los trabajadores, ¿no? Quiere decir que ustedes no solamente están planteando y luchando por el tema salarial, sino por otras cuestiones que tienen que ver con el servicio en general de salud con que tiene que contar la provincia. Sí, cuando nosotros recorremos la provincia en diferentes asambleas, lo que hacemos es estar en contacto con la gente que va a atenderse a los hospitales y manifiestan las necesidades que hay. Por ejemplo, el otro día me tocó estar en mi pueblo, San Pedro, un día domingo, y me fui a la cancha
a ver un partido de fútbol, un chico se rompe la clavícula y en ese momento en el pueblo no había asistencia médica ni siquiera para hacerse una placa radiográfica. Tuvo que esperar hasta el lunes para trasladarse a 100 kilómetros de San Pedro para poder que le puedan diagnosticar una fractura doble de clavícula. Y este tipo de situación nosotros la encontramos permanentemente en los hospitales y la gente lo que dice es necesitamos transformar el sistema sanitario que no llega a la población del interior profundo. Entonces es todo un desafío político e ideológico, si se quiere, sí, de transformación. No solamente tiene que ver con las reivindicaciones salariales que son importantes y que es lo que para nosotros está en primer lugar, pero el debate que debemos dar como parte integral de la sociedad es este, ¿no? Además hablaban, por ejemplo, esto que el gobierno habla de maternidad segura, uno de los temas también centrales, si se quiere, por la cantidad de muertes maternas que se habían planteado como parte de la violencia obstétrica y demás. Sigue siendo una cuestión llamativa que haya hospitales en los que no se puedan ni siquiera parir, digamos, ¿no? Que las mujeres tengan que ser trasladadas a estas maternidades seguras, poniendo también en riesgo a las propias mujeres, ¿no? Y sus hijos. Sí, hay que transformar de manera profunda. Hay un programa en este canal que ha hecho un trabajo sobre parir en Misiones es un parto, que tiene que ver con esto, que los lugares más alejados, la gente tiene que trasladarse muchísimos kilómetros y muchas veces eso genera un inconveniente no solamente en términos de salud, sino económico para la familia más humilde, sobre todo, donde más recae este tipo de situaciones, cuando tienen que estar 2 o 3 días a 100 o 150 kilómetros de su casa, cuando hace muchos años en cualquier hospital de nuestra provincia los partos se atendían con total... porque los profesionales que atienden en el Parque de la Salud son los mismos profesionales que atienden en el Soberbio o en San Vicente. Lo que debemos definir es dónde se pone el dinero para que tengan los elementos necesarios para brindar el servicio. La capacitación médica es la misma para el que está en San Vicente que para el que está en Posada. Entonces, si nosotros no discutimos como sociedad que debe ponerse el dinero para tener una salud pública y gratuita que llegue a la población, nosotros nos vamos a transformar de fondo y vamos a estar discutiendo las migajas que caen de la mesa, que sería simplemente el salario de los trabajadores, que cada vez están más precarizados. Hoy tenemos trabajadores de salud, como los promotores, que cobran salarios de 3.000 pesos. ¿Sí? Entonces nosotros no queremos discutir los 3.000 pesos, queremos estabilidad laboral, pero en función de la necesidad que tiene la comunidad. Y esto de los promotores es terrible, porque los tuvimos acá a los promotores y se hacen denuncias, se van a los medios y no se les resuelve el problema. No, el día viernes nosotros tuvimos una reunión con el ministro de Salud, donde le planteamos específicamente este tema, por esto era la reunión, y él nos pidió un tiempo hasta el día 21 para dar una respuesta en función de si vamos a ir resolviendo. Él plantea que el gobernador de la provincia no le da cupos para que pasen a formar parte del plantel de trabajadores con contrato con relación de dependencia. Entonces, como decían los compañeros, se tiran la pelotita, pero no se resuelve el problema. Nosotros como entidad sindical decimos, todo este año vinimos esperando para ver si podíamos comenzar a resolver. Hasta hoy ni siquiera un promotor ha pasado a contrato con relación. Entonces esto demuestra a las claras que no hay voluntad política para ir resolviendo este tipo de cuestiones. El conflicto de los enfermeros del pediátrico, ¿qué es lo que nos muestra, digamos? ¿Qué están concretamente pidiendo? Bueno, en definitiva, las disparidades que existen entre trabajadores que realizan la misma tarea y que cobran de manera diferenciada. Por otro lado, es la quita de derechos que se plantea desde el Parque de la Salud, donde, por ejemplo, los enfermeros deben trabajar 2 días por otros 2 de franco, y esto es un derecho adquirido que tienen los trabajadores, y lo que pretenden es que trabajen de manera corrida, sin contemplar los francos que corresponden por los feriados, fines de semana, sin contemplar la nocturnidad, sin contemplar el riesgo laboral y todo este tipo de situaciones. O sea, tiene que ver no solamente con lo salarial también ahí, sino con una quita de derechos que se va realizando desde el Parque de la Salud y con connivencia con el Ministerio de Salud Pública, en función de la precarización que planteábamos. También los trabajadores contratados con relación sufren precarización en este sentido.
El Parque de la Salud es un tema para investigar, digamos, ¿no? Porque en los últimos años se ha convertido como en un gran empleador también. Uno dice, bueno, ¿por qué si son trabajadores de salud pública, por qué tienen que tener contratos vía el Parque de la Salud? ¿Por qué no tenemos un solo empleador que es el Ministerio, digamos? ¿Por qué estas vías tan...? Y ha habido un proceso, digamos, nosotros entendemos, en vías de privatización de la salud. El mayor presupuesto de la salud pública de la provincia lo lleva al Parque de la Salud, que es una fundación que nos rinde el dinero que recibe y además se transforma, como decís vos, en un empleador con trabajadores absolutamente precarizados. Si bien en términos monetarios son los que más cobran dentro del hospital, en términos de derechos son los que menos tienen. Entonces, nosotros planteamos que hay que revisar el tema del Parque de la Salud, creemos que hay que volver al sistema de la salud pública y gratuita para toda la población. Es una discusión político-ideológica, pero fundada en las necesidades que vemos que día a día se acrecentan en nuestra sociedad y sobre todo en los lugares más desprotegidos, donde vive la gente más humilde, que son las chacras. Y más aún en estos tiempos tan difíciles. Correcto. ¿Qué va a pasar el viernes? El día 10. El día 10. Sí, va a haber un gran paro nacional convocado por ATE. El jueves sería. El día jueves, sí, perdón. Por eso no... Está bien. Sabía que era el día 10. Hay un paro nacional convocado por ATE que tiene que ver con dos ejes fundamentales, ¿no? Que es la reapertura de paritarias, porque nosotros creemos que hay que discutir el salario, la pérdida salarial que ha tenido el trabajador. Entendemos que no somos los trabajadores los que tenemos que pagar la crisis, así como decían los compañeros de la CCC, que estuvieron marchando, de las economías regionales. En la provincia de Misiones, por ejemplo, los trabajadores estatales han tenido solamente un 25% de recomposición salarial, cuando vamos a tener una economía, una inflación acumulada durante el año de no menos del 45%. Es decir, que hemos perdido un 20% de poder adquisitivo, sin tener en cuenta la devaluación, sin hacer ese análisis de la devaluación de principio de año, que afecta no solamente al trabajador en su bolsillo, sino que termina afectando esta decisión a una provincia como la nuestra, que generó una gran asimetría con Paraguay y con Brasil, y hoy esto afecta, digamos, claramente no solo al trabajador, sino al que depende del trabajador. Entonces, ese es uno de los reclamos, y otro la precarización laboral, que se plantea tanto en el Estado provincial, municipal como nacional, y otra de las cuestiones tiene que ver con que nosotros decimos que los trabajadores que han perdido su trabajo deberían volver, ¿sí? A trabajar. La semana pasada hubo novedades con el tema del famoso bono que se va a dar en la provincia. El gobernador anunció que también va a otorgarlo. ¿Qué información hay con los municipios, por ejemplo, y cuál es la impresión que ustedes tienen como ATE en relación a este tema? La mayoría de los municipios, hay varios municipios, tenemos conocimiento, que han ofrecido un bono. Si bien no han tirado montos, han ofrecido bono, igual que la provincia, el gobierno provincial. Nosotros dijimos que no vamos a rechazar ningún dinero que venga al bolsillo de los trabajadores, pero el 10 nosotros marchamos porque queremos discutir la pérdida salarial. Porque, a ver, el bono es por única vez, nos va a alcanzar tal vez para comer un asadito en Navidad o Año Nuevo, porque también hay que elegir con ese dinero si comemos en Navidad o en Año Nuevo. Nos alcanza para comer 2 asados con una familia importante. Entonces, ¿y qué hacemos con este mes, con el mes que viene, con enero, con febrero, con marzo? En mayo seguramente vamos a discutir, y por lo que nosotros analizamos del presupuesto provincial, para el año que viene se pretende dar una recomposición salarial no superior al 17%. Entonces, continuando con los índices inflacionarios que estamos teniendo, la inflación del año que viene no va a ser inferior al 20%, y ya tenemos una pérdida del 20% este año. Otra pérdida el año que viene. Claramente hay una decisión política, tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial, para que seamos los trabajadores y los más humildes los que paguemos la crisis, y en favor, además, de los grandes, las grandes exportadoras, del poder económico. Y eso marca las claras en las decisiones que ha tomado el gobierno nacional, y el gobierno provincial se ha alineado de alguna manera, porque si bien tiene un discurso diferenciado, en la provincia de Misiones ejecuta las mismas políticas de precarización, de recesión con respecto a
las paritarias y el aumento salarial, así que aplica las mismas recetas, aunque tenga un discurso diferente. Gracias, Fariña. Muy amable. Ahora ni tan diferente. Ahora ni tan diferente. Bueno, por último, cerrando, la familia Burscheid o gente amiga también de ellos están más allá de la lluvia frente al Palacio de Justicia. ¿No? Aquí en nuestra ciudad, lo habían anticipado Pepe la semana pasada, es parte de una campaña que están comenzando para exigir la liberación de Francisco Burscheid. Y también un tema para anticipar, nos quedó fuera la nota con Indiana Guereño, por ahí la semana que viene lo podemos compartir, porque introduce otro caso que va a dar que hablar, que es el de los transportistas, que fueron condenados, están presos hace más de 8 años, y Pensamiento Penal tomó esta causa y la Corte Suprema de Justicia pidió los expedientes para empezar a estudiarlos. Así que ahí también seguramente va a haber alguna Seguimos novedad. tratando temas que tienen que ver con la justicia también. Tal cual. Nos vamos, muchas gracias, hasta el martes próximo.